Hola y bienvenidos. Este es el informativo económico de Deutsche Welle. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Apple a trasladar su producción a Estados Unidos en lugar de a la India, el país al que la compañía planea mudar el ensamblaje de sus iPhones después de los aranceles impuestos por Donald Trump a China. El presidente comentó que tuvo literalmente un pequeño problema con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, a quien le recordó en un llamado telefónico que su anterior gobierno ya había sido, dijo, suficientemente tolerante con las fábricas instaladas en China. Si bien los iPhones terminados están exentos por ahora de aranceles, no ocurre lo mismo con todos sus componentes. Apple calcula que los aranceles le costarán 900 millones de dólares solo este trimestre. La fabricación del iPhone requiere más de 1.000 componentes que vienen de todo el mundo y, según analistas, cerca del 90% se ensambla en China, aunque Apple mantiene en estricto secreto los detalles de este proceso. Vamos a profundizar en este asunto con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, atraer la actividad manufacturera a Estados Unidos es uno de los objetivos de los aranceles de Donald Trump, pero lo que pasa con Apple puede ilustrar las dificultades generales de esta política, ¿no? Cuéntanos. Sí, Apple ha tratado de reducir su dependencia de China y ha estado trabajando en ampliar su producción en India desde hace tiempo, un país al que, por cierto, el presidente Trump quiere imponer unos aranceles a las exportaciones del 26%. Pero establecerse en Estados Unidos, en particular para las empresas de electrónica, es bastante complicado, primero por la situación del mercado laboral y en cierta medida por la formación, también por la falta de ecosistemas, de proveedores, soportes logísticos y de transporte que se han construido a lo largo de los años en China y en bastantes áreas de Asia, por no mencionar el hecho de que los planes industriales no se cambian de la noche a la mañana por los costos, las inversiones que están suponiendo, que son de miles de millones de dólares. Pero la situación de Apple no es única. La Reserva Federal de Dallas está tomando regularmente el pulso a los empresarios de la zona de Texas, y la estrategia de relocalizar las industrias, la producción en Estados Unidos para hacer frente a los aranceles es la opción por la que menos se inclinan todos los empresarios. De hecho, para ellos es mucho más realista cerrar los negocios. Ana, entonces si la industria no se desplaza a Estados Unidos y lo hace de forma significativa, la inflación primero y los altos precios por los aranceles van a ser inevitables. ¿Para cuándo se espera que haya un impacto en el nivel de precios? Sí, la mayor parte de los analistas esperan que las alzas de precios lleguen a lo largo del verano, cuando ya se empiecen a comercializar productos que vengan con aranceles, no los que se han hecho con importaciones anticipadas. No todos los negocios van a poder absorber los aumentos y empezarán a llegar a los clientes. Cuando en la primera presidencia de Donald Trump se subieron los aranceles a las lavadoras, por ejemplo, tardaron 3 meses en subir los precios a las lavadoras y, por cierto, se afectaron también los precios de las secadoras, aunque estos no tenían arancel, pero porque tenían un efecto arrastre. Walmart hoy ha dicho que este mismo mes van a empezar las subidas de precios para algunos productos para sus clientes. Walmart es la mayor cadena comercial de Estados Unidos y se precia de tener siempre los precios más bajos. Hoy su director financiero ha dicho que pueden negociar subidas de 2 y 3%, pero no del 30% como ahora y no tan rápido. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estos análisis. Hasta la próxima. Gracias. Colombia ha firmado un acuerdo con China para unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda. Este pacto busca fortalecer la cooperación en áreas como infraestructura digital, inteligencia artificial, transición energética y comercio, entre muchas otras. El presidente colombiano Gustavo Petro también espera que su país reduzca así su déficit comercial con China, que asciende actualmente a 14.000 millones de dólares anuales. Por su parte, China, según el presidente Xi Jinping, planea aumentar la importación de bienes y servicios colombianos. El pacto representa además un giro histórico en política exterior para Colombia, tradicional aliado de Estados Unidos. Y para hablar en profundidad sobre esta noticia, contamos con la ayuda del señor Sergio Guzmán. Él es economista y director de Colombia Risk Analysis. Nos está escuchando en Bogotá. Sergio, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, para empezar, ¿qué tipo de proyectos específicos tiene previsto financiar China en Colombia y bajo qué condiciones se otorgarían estos créditos? Andrés, pues es un gusto estar con usted.
En primer lugar, China está muy interesado en financiar proyectos extractivos, ya sea de minería de cobre, minería de carbón, como también proyectos de infraestructura, autopistas, trenes, ferrocarriles y metros en las distintas ciudades como Bogotá y Medellín. Sergio, al tomar esta decisión en Bogotá, ¿se han evaluado los riesgos geopolíticos de esta adhesión, especialmente relacionándolo con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia? Pues mire, André, le voy a decir una cosa. Nosotros en los centros de pensamiento hemos hecho muchísimo análisis y hemos hablado en profundidad sobre el tema. Sin embargo, el gobierno de Colombia hasta hace 4 o 5 meses no había tomado una decisión de sumarse a la iniciativa y no fue sino hasta que hubo un impasse muy significativo con Estados Unidos el 26 de enero que el viraje hacia China comenzó a materializarse de una forma muchísimo más agresiva. Y en este momento, aunque el gobierno de Colombia está apenas viendo cuáles son las repercusiones y cuáles son las retaliaciones que Estados Unidos va a tomar hacia eso, el acercamiento a China no necesariamente tuvo una discusión profunda en la sociedad colombiana y eso también es preocupante porque, como lo decía el reporte, Colombia tradicionalmente ha sido un país muy cercano a los Estados Unidos. ¿Cómo es la posición, Sergio, en la sociedad colombiana sobre este asunto? ¿Es mayoritario el apoyo o se lo ve con reticencia? Bueno, yo creo que desde que asumió el presidente Trump, Colombia y los colombianos se han dado cuenta de la necesidad de diversificar socios comerciales y en ese sentido la favorabilidad de China en el último mes subió 12 puntos, mientras que la favorabilidad de Estados Unidos bajó 10 puntos. Entonces sí es significativo, digamos, el cambio en la sociedad de favorabilidad con China, pero las implicaciones a fondo todavía no se sabe porque la influencia china en Colombia, a pesar de tener un potencial enorme de crecer, todavía sigue siendo limitada. Y Sergio, en materia de números y de este enorme déficit comercial que Colombia mantiene con China, ¿qué perspectivas hay de que este rojo mejore con este acuerdo? Lo que pasa es que un déficit de 14.000 millones de dólares no se solventa de la noche a la mañana. Aunque el presidente Petro quiera, Colombia simplemente no va a exportar suficiente café, suficiente aguacate, suficientes productos materiales primos como el petróleo, el carbón, para dar con ese déficit. A largo plazo quizás, pero en el corto plazo Colombia va a quedar sin un aliado estratégico que es Estados Unidos, que puede tomar represalias mayores y sin necesariamente la profundidad que va a necesitar la relación con China para llenar ese vacío. Sergio Guzmán, economista y director de Colombia Risk Analysis en Bogotá, muchas gracias por esta conversación. Hasta cualquier momento. A usted, Andrés, feliz noche. En Ecuador hay unas 17.000 personas con insuficiencia renal que deben someterse a tratamiento de diálisis, pero sus tratamientos están en peligro por las crisis de las clínicas dializadoras privadas. El Estado ecuatoriano está sometido al severo programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, les debe más de 200 millones de dólares a estas clínicas y más de 10 de ellas tuvieron que declararse en bancarrota. Algunas han sobrevivido, pero postergando el pago de salarios del personal médico y parte de los insumos. Otras han llegado a reducir el tiempo de tratamientos para los pacientes y más de 1.000 personas han muerto ya por esta crisis. Estas máquinas de diálisis mantienen viva a Susana Pazmiño. Como ella, otros 17.000 ecuatorianos las necesitan para limpiar la sangre cuando los riñones fallan. Pero muchas clínicas que operan este servicio podrían cerrar por el dinero que les adeuda el Estado. Ya me hago más o menos unos 7 más años y siempre ha estado bien esta clínica, pero ahora no hay nada, no hay medicamentos, no pueden hacer nada, por favor. Aunque recientemente implementó un plan de pagos, el Estado viene acumulando una deuda que ha dejado a los pacientes y a las clínicas sin insumos críticos y a todo el sector en crisis. Primero comenzaron con esta parte que te explico de la suspensión de alimento y transporte.
Luego varias dializadoras, al no tener suficiente liquidez para cubrir sueldos, insumos, medicamentos, empezaron a minorar el tiempo de diálisis para los pacientes. Desde que comenzó la crisis, más de 10 clínicas que ofrecían este tratamiento tuvieron que cerrar. Más de 215 millones de dólares de una deuda que está cobrando vidas. Son 17,000 pacientes renales que están en juego en esta situación, sin insumos, sin personal médico para poderse atender, porque están 6 meses impagos los profesionales de la salud que atienden a los pacientes renales. El gobierno responde que pagó 16 millones de dólares de la deuda, pero los representantes de las clínicas insisten que esto no es suficiente alivio. Se viene arrastrando desde finales del gobierno de Guillermo Lasso, y de ahí la mayor cantidad de la deuda es del actual gobierno. Estamos hablando desde junio de 2023 a noviembre de 2023, de allí lo que es febrero de 2024 a diciembre de 2024 y lo que va del año 2025. Según los pacientes, la crisis ha dejado hasta ahora 1,000 ecuatorianos fallecidos, pero funcionarios del gobierno afirman que estas personas murieron por problemas cardíacos. No, ella tenía una enfermedad del corazón. Claro, los pacientes puede ser que tengan insuficiencia renal, tengan insuficiencia cardíaca, tengan diabetes, pero al no recibir la diálisis, todas las toxinas que no se eliminan por el riñón, pacientes que ya no orinan, se quedan acumuladas y el paciente muere intoxicado. Por eso estos ataques al corazón. Según el registro ecuatoriano de diálisis y trasplantes, más de 19,000 pacientes dependen de que el gobierno pague la deuda para recibir su tratamiento. Hasta aquí llegamos con la actualidad económica. Gracias por la atención y nos vemos la próxima.